spent $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Es diferente de los webinarios que ustedes han visto. Ahorita estamos honrando, estamos conmemorando y queremos que esto quede muy grabado en sus mentes, en sus corazones. Para lo cual tenemos varios presentadores que les van a ahondar sobre este tema desde el punto de vista de derecho internacional humanitario, de lo que todos los esfuerzos que se están haciendo al día de hoy, ¿sí?, para lograr un tratado de prohibición de armas nucleares, un minuto de silencio. Todo lo vamos a tener, y claro, comentarios por parte de ustedes. Todo esto lo vamos a tener en la próxima hora y media que estaremos juntos. Entonces tenemos, como les platicábamos, tenemos la primera ponente, tenemos a Luciana Mecha. ¿Quién es Luciana Mecha? Bueno, pues ella es directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Ciencia Política y funcionaria de carrera del Ministerio de Defensa, docente titular y coordinadora de la Diplomatura de Asistencia Humanitaria de la UNDF y directora del CEPI. Con ustedes, Luciana, y muchas gracias por tu intervención. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches a todos. Lamento que tengamos que encontrarnos por esta conmemoración, pero sí, efectivamente, estoy convencida de que es necesario para reforzar la memoria, es necesario para reactivar la conciencia global de nosotros como ciudadanos y líderes, para entender que las graves e inolvidables consecuencias de los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945 resuenan hoy, a 75 años más tarde de esa tragedia. Con un saldo lamentable de 120.000 personas civiles muertos y más de 130.000 heridos graves, se suman todas las enfermedades posteriores atribuidas al envenenamiento por radiación y centenares de fallecidos por leucemia y cánceres de distinto tipo, obviamente a consecuencia de lo que existía en el aire y el dolor de sus calles. Trastornos psicológicos traumáticos, devastación del medio ambiente y una sensación de dolor eterno, que se siente obviamente cuando nosotros vemos estos videos, cuando vemos imágenes y sobre todo cuando uno visita aquellas ciudades. El dolor se mantuvo suspendido en el aire
de Hiroshima y Nagasaki. Y hace 75 años que permanece por esas mismas calles. Ese mismo dolor quedó impregnado en la memoria colectiva no solo de ese pueblo, sino de todos los pueblos. Y recordada por infinitos monumentos, parques, museos, erigidos en su memoria, para jamás olvidar los efectos desgarradores de las armas de destrucción masiva. Existen al presente imperativos éticos, morales, legales y humanitarios para el desarme nuclear y la urgencia de lograr y mantener un mundo libre de estas armas nucleares. Considerando, por supuesto, que la paz es un bien público mundial de primer orden y que responde a intereses tanto nacionales como de seguridad colectiva. Estas catastróficas consecuencias humanitarias que tienen el uso de las armas nucleares, debemos hacer hincapié que los riesgos de la utilización de las mismas afectan a la seguridad de toda la humanidad, no solo en aquellos lugares donde son directamente afectados. Es por eso que todos los estados y sus sociedades compartimos la responsabilidad de prevenir cualquier uso de las armas nucleares. No hay posibilidad alguna de mitigar o responder con asistencia humanitaria una catástrofe que implicaría la detonación nuclear sobre nuestras ciudades. Ayer, escribiendo algunas palabras para decir hoy, me impactó las imágenes que vimos de Beirut. Nos siguen impactando diferentes cosas en el mundo. Y nos impacta todavía el recuerdo de estos 75 años, de esta violencia atroz e inhumana y las consecuencias que esto trae. Vivimos en un mundo lleno de fenómenos adversos, riesgos y amenazas, tanto naturales como antrópicos, generados por el hombre. Por lo menos quiero nombrar alguno de ellos, que nosotros los vemos a diario en la televisión, en los diarios, nosotros como Centro de Estudios de Política Internacional los analizamos. Primero, el cambio climático que nos está afectando con fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y recurrentes, que generan desastres como inundaciones, huracanes, sequías, incendios forestales, descongelamiento de los polos, entre otros. Estamos, todos nosotros, y en cada rincón de este planeta, actualmente viviendo un fenómeno global nunca antes visto como la pandemia por el COVID-19. Seguimos conviviendo con la destrucción causada por diferentes conflictos armados y lamentablemente las consecuencias de millones de desplazados forzados que ascienden a casi 100 millones de habitantes en el planeta. Vivimos en un mundo descaradamente desigual, donde el hambre extremo mata a millones de personas por año. Se estima que en este 2020 habrán muerto 18 millones de personas solo por hambre. En un mundo violento, xenófobo y excluyente, que vulnera a los derechos humanos fundamentales y pone en riesgo a personas en situaciones de vulnerabilidad extrema, como por ejemplo los pueblos indígenas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las comunidades LGTBI, los refugiados, los apátridas, solo por nombrar algunos de estos grupos. Todos estos fenómenos, amenazas y riesgos existen alrededor de nosotros. Es inaceptable que en esta lista de múltiples amenazas reales y concretas sigamos poniendo a la utilización de las bombas nucleares como factible, probable y posible. Lamentablemente vivimos en un mundo de gran incertidumbre, definido más por la competencia que por la cooperación. Y obviamente por la adquisición de armas más que por la diplomacia.
En este escenario, la amenaza del uso del arma nuclear sigue existiendo. Hay en el mundo más de 14.000 ojivas nucleares declaradas. Y esto no puede seguir pasando, ya que sabemos que las consecuencias que generan las armas nucleares trascienden las fronteras nacionales y no pueden ser atendidas adecuadamente por ninguna organización humanitaria, aunque se junten todas. Es imposible. La capacidad letal que tienen hace irremediablemente estar total y absolutamente desprotegidos frente a la posibilidad de la destrucción mutua asegurada. Desde el punto de vista humanitario, estas armas nucleares tienen graves repercusiones, como vimos, a la supervivencia humana, al medio ambiente, al desarrollo socioeconómico, a la economía, a la seguridad alimentaria y a la salud, no solo actual, sino futura. El sufrimiento y daño es absolutamente inaceptable. Desde el derecho humanitario existe la necesidad de que todos los estados cumplan en todo momento con el derecho internacional aplicable, incluido obviamente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, el principio de limitación de métodos y medios de combate, la norma de distinción de combatientes, la prohibición de ataques indiscriminados, las normas relativas a la proporcionalidad, que nada tiene que ver con las armas nucleares. Obviamente, dichas armas, por naturaleza, causan daños superfluos y sufrimientos innecesarios, que son la base de todo lo que es el derecho internacional humanitario y obviamente la protección de los civiles y el cuidado del medio ambiente. Obviamente el uso de las armas nucleares son contrarias a estos principios. Y cualquier uso de estas armas sería aborrecible a la luz de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública. Desde la legalidad del sistema internacional, desde la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 24 de enero de 1946, hace muchos años, y muchísimas resoluciones posteriores, hacen un llamamiento a la eliminación de las armas nucleares, a pesar de que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los 5 grandes miembros permanentes del Consejo de Seguridad, son los estados que cuentan con el 95% de dichas armas. Lamentablemente existe una lentitud en el proceso de desarme nuclear, una continua dependencia de las armas nucleares en los conceptos estratégicos, doctrinarios, de políticas militares y de seguridad, sumado al despilfarro de recursos económicos y humanos en programas para la producción, mantenimiento y modernización de las armas nucleares. A la actualidad, según la Asociación de Control de Armas, en su reporte de junio del 2019, como les conté, hay declaradas 14.000 ojivas o cabezas nucleares. Lamentablemente, de los 122 estados parte que firmaron en el 2017 el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que lo vamos a ver a continuación, solo 82 estados firmaron y 40 ratificaron el tratado, el cual no entró todavía en vigor porque se necesitan mínimo 50 estados que ratifiquen dicho tratado. Hoy, 75 años de los desgarradores ataques a Hiroshima y Nagasaki, debemos seguir insistiendo que la paz y la cooperación son el único camino. Reconocer la importancia de la educación para la paz y el desarme en todos sus aspectos, y de la sensibilización sobre los riesgos y las consecuencias de las armas nucleares para las generaciones actuales y futuras. La educación y la ciencia deben ser armas de construcción masiva. Cada uno de nosotras y de nosotros
de nuestras acciones y elecciones como líderes y ciudadanos. Ellos dependerá seguir considerando la paz como un bien público global a defender, y que las heridas aún abiertas en el suelo de Hiroshima y Nagasaki no sigan sangrando su dolor. Que esas imágenes que acabamos de ver no nos sigan impactando, entendiendo de que nada se ha hecho o muy poco se ha hecho para la eliminación total de estos armas que sabemos el daño que causan. Seguimos necesitando memoria para no olvidar, empatía para acompañar y entender el sufrimiento de muchos, compromiso para una mejor y más activa ciudadanía que fomente la toma de decisiones concretas y rápidas de nuestros líderes, y cooperación para la acción, entendiéndonos como una sola humanidad. Hoy, toda la humanidad reconoce esto como algo que nos une, por un riesgo y una amenaza que está latente y que nos mata. Mañana espero no tener que usar esto en los ojos, que nadie tenga que usar esto en los ojos, para no ver el dolor que podríamos llegar a causar la estupidez humana de seguir utilizando las armas de destrucción masiva y las armas atómicas como un modo de disuasión de los estados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luciana, por tu elocuente presentación. Y lo que nos queda muy claro es que no obstante este horror que se vivió, que se sufrió hace 75 años, no invalidó las armas nucleares. Al contrario, hubo una carrera armamentista nuclear. Y hoy por hoy, como lo decíamos, nos encontramos con una producción impresionante de ojivas y de armamento nuclear, principalmente en Estados Unidos y en Rusia. Esta es una amenaza real. Y esfuerzos se han hecho, importantes esfuerzos se han hecho para contrarrestar esta situación, para poder ponerle fin y para que los países poseedores de armas nucleares cambien su visión, cambien el chip, para un mundo de paz, un mundo fuera de armas nucleares. En este marco, es nuestro colega César Jaramillo que nos va a presentar los graves riesgos que tienen las armas nucleares versus los esfuerzos multilaterales por un tratado de prohibición, y cómo se ha venido universalizando este tratado de prohibición para alcanzar las 50 ratificaciones que se requieren para la entrada en vigor. Es un placer presentarles a ustedes a César, que es politólogo, periodista con maestría en gobernanza global de la Universidad de Waterloo en Canadá. Es miembro de la red CELAC y director ejecutivo del proyecto Plowshares basado en Canadá. César, tienes la palabra. Gracias. ¿Me oyes? Sí. Muchas gracias, María Eugenia, y muchas gracias, Luciana, por tus palabras tan pertinentes y tan inspiradoras. Mi nombre es César Jaramillo y, como lo dijo María Eugenia, soy el director de Project Plowshares en Canadá y también miembro de la red CELAC, y ambos somos miembros de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Y hoy me complace mucho, si bien la ocasión es muy solemne, tener la oportunidad de hablarles un poco acerca del riesgo existencial que presentan las armas nucleares, pero no solamente del riesgo, sino también de las oportunidades que tenemos al frente de nosotros para eliminar esta categoría de amenaza de manera tajante. 75 años han pasado desde la destrucción de Hiroshima y Nagasaki
Hace 5 años exactamente estaba yo en Hiroshima y 3 días más después, el 9, estuve en Nagasaki y realmente es algo que cambia la perspectiva y que es una experiencia visceral que lo lleva a uno en serio a comprometerse y a preguntarse por qué existen todavía estas armas tan destructivas. Y esta pregunta es sobre todo relevante si consideramos que no hay nada inevitable acerca de la existencia de las armas nucleares. Es una amenaza 100% hecha por la humanidad y también la solución está en manos de la humanidad. Estamos en un momento muy peculiar, no solo por el COVID, como bien lo dijo Luciana, pero el COVID es bastante relevante, aunque no lo crean en la discusión de armas nucleares, porque está redefiniendo la concepción tradicional de qué consideramos seguridad, qué consideramos estar preparados para las amenazas. Y las armas nucleares cada vez van perdiendo más valor. Tener una infinidad de armas nucleares ante esas nuevas amenazas es completamente irrelevante y no sirven para nada. Pero estamos en un momento peculiar más allá del COVID, porque la situación de seguridad internacional está bastante crítica. Y no estamos aquí para asustar ni para ser alarmistas, pero objetivamente es bastante crítica. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado hablar del reloj del apocalipsis o el reloj del fin del mundo, que lo maneja el Boletín de los Científicos Atómicos en Estados Unidos, de mucha credibilidad, de mucha autoridad. Ahora mismo estamos lo más cerca, es una figura metafórica el reloj, pero estamos lo más cerca, incluyendo toda la Guerra Fría, lo más cerca que según la Junta del Boletín de los Científicos Atómicos estamos de un daño catastrófico a la humanidad, un daño que cambie el curso de la civilización. Y solamente hay 2 cosas ahora mismo en el imaginario colectivo que pueden realmente acabar el mundo sin exagerar, porque no hay mucho lugar a hipérbole con las armas nucleares. Uno tiene que ver con el cambio climático y consideraciones del medio ambiente. Y la otra es la amenaza que presentan las armas nucleares. Y con la amenaza no hay manera de quedarse de brazos cruzados y hemos trazado un plan con la campaña internacional para abolir las armas nucleares, con países progresistas de todo el mundo, para eliminar de una vez por todas las armas nucleares. Entonces, no todo es negativo. Vemos cómo coexiste esta crisis global de seguridad con un entusiasmo renovado, incluyendo en sectores jóvenes, por la eliminación completa de las armas nucleares. Países progresistas que le están apostando, que le están poniendo músculo diplomático, político, financiero a esta lucha por la eliminación de las armas nucleares. Entonces no quiero que nos quedemos hoy con, si bien es muy preocupante y diré por qué, es muy preocupante, pero también hay algunos aspectos positivos que se están gestando. Hay activismo, hay compromiso por parte de la comunidad de abolicionistas, si la podemos llamar así, y poco a poco confiamos que veremos progreso. Entonces, en mis palabras de hoy yo quiero abordar básicamente 5 aspectos y se relacionan los unos con otros, pero quiero decir algo un poquito acerca del aspecto político de las armas nucleares, algo acerca de los riesgos que presentan, que repito, si bien la intención no es ser alarmista, hay que entender que se trata de un riesgo real y que ese riesgo se está exacerbando ahora mismo. Voy a hablar del proceso multilateral que se viene realizando, que se ha venido realizando. Voy a hablar del aspecto humanitario y del papel central que han tenido las víctimas en estos esfuerzos globales para eliminar las armas nucleares. Y voy a dedicar unas palabras a la región, a lo que nos compete, a América Latina, qué podemos hacer desde la región, cómo vamos en cuanto a las ratificaciones, etcétera. Y espero que con esto puedan tener una idea de este riesgo tan fenomenal que tenemos como humanidad, pero también de las herramientas que hemos creado y continuamos creando para hacerle frente a este riesgo, desde el activismo en la calle hasta el cabildeo en las Naciones Unidas, en Nueva York, en Viena, en Ginebra, y cómo todo esto nos presenta una visión bastante compleja de los riesgos, pero también de las oportunidades. Entonces, si me lo permiten, voy a usar unas diapositivas, espero que no parezca muy académico, pero quisiera usar unas diapositivas para guiar la conversación y para comentarles un poquito para que se ubiquen y me disculpo con quienes ya sepan algo de este contexto, para quienes sea obvio lo que está sucediendo en este
en esta lucha global por la abolición de las armas nucleares, pero me parece importante reiterar un poquito cómo llegamos a hoy, cómo llegamos a donde estamos hoy desde el 6 de agosto hace 75 años, cuando se usaron por primera vez las armas nucleares. Ok. Entonces, como lo dije, las armas nucleares son las más destructivas jamás concebidas, no es una exageración, y el único uso concebible implica la muerte de cientos de miles o millones de personas. De eso no hay duda. No hay otro uso concebible, no hay una forma de aislar un objetivo militar. Cualquier uso concebible tendría previsiblemente consecuencias catastróficas. Solamente se han usado en contexto de conflicto armado en 2 ocasiones en la historia, el 6 de agosto y 3 días después, el 9 de agosto, y se destruyeron 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, con 3 días de diferencia. Una de manera tal vez anecdótica, pero también macabra, hay ibakusha, que son los sobrevivientes de Hiroshima o de Nagasaki. Pero hay también una subcategoría de sobrevivientes que sobrevivieron a ambas bombas, a la de Hiroshima, y escaparon porque tenían familiares en Nagasaki sin saber que 3 días después iba a caer la bomba en Nagasaki, y nuevamente sobrevivieron. Entonces hay unas historias de valor humano y la carga emotiva de toda esta discusión es bastante alta. Se estima que 250,000 de personas pudieron haber muerto. Pero el impacto humanitario no se mide solamente en cifras de muertos. Estos son daños intergeneracionales, emotivos, físicos, las cicatrices que tardan décadas en borrarse, que se transmiten de generación en generación, y no incluye solamente las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, sino víctimas que ha habido décadas después, años después de que se usaron ahí en los ensayos nucleares, que también han llevado a deformaciones físicas, a daños psicológicos, a daños al medio ambiente, al ecosistema, etcétera. Y como bien lo dijo Luciana hace un momento, hay como 14,000 ojivas nucleares actualmente. Y eso es un absurdo. Eso no es exageración decir que con muchas menos se destruiría el mundo. O sea, esas 14,000, no hay razón ni teórica militar para estas existencias de armas nucleares que amenazan al mundo constantemente, muchas de las cuales son cientos de veces más poderosas y más destructivas que las que se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki, literalmente. Entonces, de ese tamaño es el riesgo del que estamos hablando. El marco legal, tradicionalmente hablando, y ya llegaré al nuevo tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, es el Tratado de No Proliferación Nuclear. Estamos cumpliendo 50 años este año. Entró en vigor, se negoció en el 68, entró en vigor en 1970 y tiene 189 miembros. Es uno de los tratados más universales en el ámbito multilateral. Y en el tratado hay 5 países que son miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear que tienen armas nucleares, que son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China. Pero al mismo tiempo, y como bien lo dijo Luciana, son los miembros permanentes del Consejo. Y al mismo tiempo hay 4 países que no son miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear, todos tienen armas nucleares. Entonces, casi la mitad, y no por ser alarmista, pero hay 9 estados que poseen armas nucleares, y 4 de esos 9 no están bajo ningún régimen de ningún tipo de control nuclear. 4 de estos están por fuera: India, Israel, Pakistán y Corea del Norte. Paradójicamente, en términos diplomáticos, a estos 4 no se les llama oficialmente estados con armas nucleares, porque de manera peculiar es una definición cronológica. Estados con armas nucleares en el ámbito multilateral son aquellos que tenían armas nucleares en el 70, en el momento en que entró en vigor el tratado. Entonces, todos los que las adquirieron más allá del 70 no son oficialmente estados con armas nucleares, aunque se sabe que las tienen, con un caso especial que es Israel, que tiene una política que se conoce de opacidad, de ambigüedad deliberada, que ni confirma ni lo niega, pero que todos sabemos que tiene más o menos entre 80 y 100 ojivas nucleares en su arsenal. El gran acuerdo o la gran promesa no cumplida, y esto es muy importante porque esto es lo que nos lleva al más reciente tratado, la gran promesa del Tratado sobre No Proliferación Nuclear era que iba a tener 3 pilares.
y que iban a funcionar, a complementarse el uno al otro. Entonces, los dos primeros era como un trato entre los poquitos que tenían armas nucleares y la gran mayoría de la comunidad internacional que no las tenía. Entonces, los poquitos que la tenían, 5, Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia, se comprometían a eliminar sus armas nucleares, a emprender un proceso de buena fe, y en esas palabras de buena fe, hacia su eliminación. Y el resto de la comunidad internacional se comprometía a no adquirirla. Y todos podían usar energía eléctrica, energía nuclear de manera pacífica. No había gran misterio y parecía prometedor. O sea, los poquitos que las tenían las eliminaban y los muchos que no las tenían nunca las iban a adquirir. Lo que pasa y lo que empieza a generar frustración en la comunidad internacional es que pasan 50 años y no solamente no se han desarmado los poquitos que las tenían, sino que han invertido millonariamente billones de dólares en la modernización de sus arsenales nucleares, mientras que el resto de la comunidad internacional, en términos generales, sí ha cumplido con su palabra, sí han cumplido con su lado del trato. No vamos a adquirir, no va a haber una ola de proliferación. Ha habido retos específicos con Irán, con casos puntuales, pero en general ese lado de la no proliferación sí se ha sostenido. La gran preocupación surge porque la obligación de desarme, que es lo crucial, lo fundamental, la existencia que conlleva el riesgo de usar armas nucleares, no se ha materializado. Pero ni siquiera hemos estado en un estado neutro de que las cosas están igual, se han empeorado. Las tensiones geopolíticas han aumentado, las inversiones en la modernización de los arsenales, de sus sistemas de envío, etcétera, se han aumentado, y eso a su vez, por definición, puede aumentar la existencia por décadas, si no es que siglos, de estas armas nucleares. Y las posiciones de los países que las poseen son bastante controvertibles, y eso es algo que ha inspirado también al movimiento abolicionista, porque si hay algo que las define es el doble estándar. Tienen un doble rasero con el cual son al mismo tiempo árbitros y partícipes de las normas que buscan restringir las armas nucleares. Entonces, repito, hablan de desarme, pero al mismo tiempo están modernizando sus arsenales, invirtiendo grandes sumas de dinero en la modernización de sus ojivas y de sus sistemas de envío. Hacen un gran énfasis en los riesgos de proliferación. Alguien incauto podría pensar que el principal riesgo global relacionado con las armas nucleares es la posibilidad de que tal vez algún día Irán las adquiera versus las 14.000 que existen hoy en día. Pero de manera muy conveniente siempre desvían el debate a que el riesgo está en la proliferación, cuando el riesgo fundamental está en las armas que existen hoy en día, en las miles de armas que existen hoy en día por estos mismos países. Cuando uno los arrincona un poco y empieza a decirles, pero ¿cómo justifican eso? Dicen, no, es que hay una teoría que se llama disuasión nuclear y en virtud de esta teoría vamos a garantizar ciertas condiciones de estabilidad, etcétera, etcétera. Pero si algún otro país de la comunidad internacional se atreviera a hacer ese mismo argumento, ellos dirían, no, grave amenaza a la seguridad internacional. Esta justificación funciona solamente para nosotros. ¿Y quién decide eso? Nosotros mismos. Entonces, el club nuclear se crea unas reglas que solo aplican a ellos, que excluyen a todos, y lo que creemos obviamente es una sola categoría. No que el resto de la comunidad pueda adquirirlas, sino como se había acordado en un comienzo, que los pocos que sí las tenían, las eliminen. Tienen armas en territorios europeos de países que no son oficialmente países con armas nucleares bajo el tratado, países como Alemania, países como Turquía, países como Italia, como Bélgica, como Holanda, que tienen ahora mismo, van a las Naciones Unidas con el sello de país no nuclear, Estado responsable, pero tienen armas de los Estados Unidos en sus territorios, que son situaciones muy problemáticas. Pero al final de cuentas, la posición de los países oficial que tienen las armas nucleares es que insisten en que un proceso de eliminación hoy en día es prematuro, que la eliminación de las armas nucleares resulta prematuro y que las condiciones geopolíticas y las condiciones de seguridad no son ideales para su eliminación. Esto es, yo no sé cómo dicen en Argentina, en otros países de América Latina, en Colombia decimos carreta, paja, basura. Eso es un argumento que no convence. Que sea prematuro. 75 años
después de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, la palabra prematuro como que no encaja. Medio siglo después de la entrada en vigor del Tratado de No Proliferación Nuclear, que debía poner en marcha un proceso hacia la eliminación completa de las armas nucleares. 30 años después del final de la Guerra Fría, ¿cómo es que decimos que es prematuro hablar de la eliminación completa de las armas nucleares? Eso me sabe a cuento, me sabe a excusa, y a muchos observadores les sabe, por muchos años les ha sabido a cuento de excusa. Y al mismo tiempo insisten que las condiciones de seguridad no son ideales. Dicen, sí, sí, tal vez en el futuro, pero ahora la verdad es que las condiciones de seguridad no son ideales para el desarme nuclear. Pero hay que decirles, hay que dañarles la sorpresa, y es que las condiciones de seguridad nunca van a ser ideales. Y si a eso lo vamos, si va a ser un prerequisito para la abolición de las armas nucleares, tener condiciones geopolíticas globales perfectas, ideales de seguridad, nunca va a suceder el desarme. Es una receta para perpetuar esta demora en actuar. Y por otro lado, los estados, la gran mayoría de los estados del mundo que se han comprometido a no proliferar, a no adquirir las armas nucleares, nunca han hecho este compromiso, que este compromiso dependa de condiciones ideales o no ideales. Es un compromiso legal en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear que tienen que cumplir permanentemente. Entonces, este cuento de prematuro, de tal vez cuando sea ideal, es una receta para no eliminar las armas nucleares. Entonces, esta es una empresa que se debe empezar y terminar en condiciones geopolíticas de seguridad que se sabe no van a ser ideales, pero que se sabe que el riesgo de las armas empeora estas mismas condiciones. En todo este contexto surge mucha frustración en la comunidad internacional, tanto en la sociedad civil como en algunos países progresistas. No es nuevo. En los 80 hubo bastante movimiento antinuclear, hubo marchas multitudinarias en Nueva York, alrededor del mundo, y nunca ha sido un secreto pues, el daño de las armas nucleares. Pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió recientemente en los últimos años? En el proceso exitoso, que no ha culminado, pero muy exitoso, que llevó a la adopción del Tratado de la Prohibición sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, fue un reconocimiento explícito acerca del impacto catastrófico de las armas nucleares. Entonces, eso empezó a redefinir el debate. Una de las conclusiones principales era que la principal dimensión en estas conversaciones en las Naciones Unidas, en los foros, en las conferencias, que el eje principal no debe ser las consideraciones de seguridad nacional, que el eje principal de estas conversaciones, que el ímpetus para estos procesos de eliminación ha de ser la seguridad del individuo, de las mujeres, de los niños, de los hombres, de los ancianos, de todos, que son en últimas los que mueren. Los que se mueren no son documentos de seguridad nacional, pues es una discusión eminentemente humana. Y esto, que si bien ya se sabía, se empezó, el énfasis que se le dio en los últimos años y en el cual ICANN, la campaña global, fue protagonista y llevó la bandera, resultó siendo exitoso. Y en el momento en que empezamos y ese énfasis no se sabía pues para dónde iba y resultó siendo exitoso. Se cambió el tono del discurso. En las salas de las Naciones Unidas, que estábamos acostumbrados a un lenguaje seco, muy frío, acerca del artículo 6 del Tratado de No Proliferación Nuclear, su parágrafo no sé qué, unas discusiones que no tenían nada. De repente, y quienes participaron en las negociaciones del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, de repente en la sala de la ONU estábamos oyendo hablar de cáncer, de quemaduras, de víctimas, de compañeritas de la escuela muertas, cosas de ese tipo en la sala de la ONU. Y eso tuvo un efecto visceral, porque los representantes, los diplomáticos también son humanos, y hay un margen, y eso empezó a hacer la diferencia. Entonces existe un claro imperativo humanitario para el desarme nuclear que se ha convertido en la principal bandera y el principal motivo. Y se le ha dado, con toda la razón, un papel preponderante y central a las víctimas en este proceso. Y hablo víctimas de Nagasaki, víctimas de Hiroshima, víctimas de ambos de Hiroshima y Nagasaki, y también víctimas de los ensayos nucleares, que a veces son olvidadas en este contexto, víctimas de los ensayos nucleares que han tenido deformaciones físicas, daños psicológicos en Kazajistán, en las Islas Marshall, en otros lugares alrededor del mundo que se han visto bastante afectadas. Entonces empezó
se empezó a gestar la idea de un tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Y parte de la premisa de esto es que el tratado anterior, el de 1970, no había cumplido con la promesa del desarme. Entonces, un tratado que prohibiera todo el desarrollo, posesión, prueba, uso, amenaza de las armas nucleares, sobre la base de que no se justifican, ni moralmente, ni militarmente, ni políticamente, que hay que eliminarlas y que la posesión misma constituye otra amenaza. Y que mientras unos las tengan, siempre va a haber riesgo de proliferación, otros las van a querer, y mientras alguien las tenga, siempre va a haber el riesgo de que se usen deliberada o accidentalmente. Entonces, un ciclo muy seguidito, que fue muy bonito, que fue de 3 conferencias, casi diría yo sin precedentes, de específicamente, hagan de cuenta, pues unas conferencias multilaterales, como llevarse a las Naciones Unidas a esta parte, después a esta parte, después a esta parte. Primero, los gobiernos muy generosamente de Noruega, de México y de Austria hicieron 3 conferencias seguidas acerca del impacto humanitario de las armas nucleares. Entonces estuvimos en marzo del 2013 en Oslo. Empezaba un arduo camino, los fans y las fans de cine tal vez reconozcan a Martin Sheen, actor que estaba ahí como apoyando la causa. Y en ese tiempo los países poderosos, y había mucho escepticismo, como esto no va para ningún lado, eso se va a acabar, empezó y se acaba ahí. Pero cuando el segundo día, cuando se terminaba la conferencia, que los escépticos o las escépticas pensaban, no, esto no va más, se anunció inmediatamente México. El gobierno de México dijo, esto no termina aquí, vamos a hacer otra conferencia específicamente sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. Entonces nos fuimos para Nayarit, México, y ahí estuvimos, y una conferencia multilateral paralelo. La foto esta es como de reunión de campaña, pero paralelo a esto había reunión de los gobiernos también, y nosotros asistimos. Y se empezó a gestar. Y famosamente en México se dijo en la declaración final que estábamos en un punto de no retorno. Y empezó como a sentirse real esta idea de que será posible que sí consigamos un tratado. Porque al comienzo era con todo en contra, con los países más poderosos del mundo en contra y tras bambalinas tratando de torpedear el proceso. Entonces en México avanzó bastante un punto de no retorno para el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Y luego en Viena, Austria, el 8 y 9 de diciembre del 2014, el mismo año de México, esto es entre el 2013 y el 2014, una resolución histórica. Convocar una conferencia en las Naciones Unidas en 2017 para negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares con miras a su eliminación. Entonces no había ninguna ambigüedad acerca de cuál era la intención, con miras a su eliminación. Ahí en su momento el ministro de Exteriores, Sebastián Kurz, hizo el anuncio y bueno, ya se sentía bastante real. Y tal como se previó en ese momento, se llevaron a cabo las negociaciones durante la primera mitad, en dos partes, durante la primera mitad del 2017, y culminaron el 7 de julio del 2017 con la adopción histórica del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Y no por exagerar, pero quienes estábamos en la sala y algunos de quienes están en la llamada estuvimos ahí, se sentía el ambiente de que algo estaba sucediendo. O sea, las Naciones Unidas son salas muy solemnes, muy protocolarias, mucha formalidad, y este día, y todos lo saben, y todos lo saben, lágrimas, abrazos, aplausos, era muy emotivo. Ahí en la fotografía ven a Setsuko Thurlow, que es sobreviviente de Hiroshima, tenía 13 años cuando cayó la bomba y muchas de sus familiares y compañeritas de escuela murieron, y se ha vuelto una campeona, una vocera de la necesidad del desarme nuclear y mancomunadamente con la campaña. Con ICANN. Entonces ahí estaba, dio unas palabras, dio unas declaraciones, en un momento muy emotivo y se sentía que era histórico, sabiendo, sin ser ingenuos, que no iba a ser de la noche a la mañana que se iban a eliminar las nucleares, pero que estábamos sentando las bases que podrían llevarnos a eso. Casi 3 meses exactamente después del anuncio, el Comité Noruego del Nobel anunció que por 2 motivos le otorgaba el Nobel a la campaña. Uno,
por el tratado en sí mismo, como por la parte diplomática, la parte multilateral, por construir de la mano de países progresistas y otros activistas alrededor del mundo, construir el tratado. Pero por otro lado, y fue un motivo específicamente resaltado por el Comité Noruego, por resaltar el papel de las víctimas, por las consecuencias humanitarias, resaltar el impacto humanitario de las armas nucleares, que fue decisivo en ese contexto. Entonces, ¿qué sigue? El TPAN, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Entonces, a la fecha, 82 firmas y 40 ratificaciones. Según el TPAN mismo, al llegar a la 50, la ratificación nueva, número 50, entra en vigor el tratado. Entonces, y no quiero sobrecomplicar las cosas, pero los tratados es un proceso como de 2 pasos, donde firman y después ratifican el tratado. Entonces, primero firman, después ratifican. Y tenemos optimismo, eso es difícil predecir, tenemos optimismo de que 2020 pueda ser el año en que entre en vigor. Y eso sería muy positivo y le daría un impulso muy grande. Sabemos que mañana se van a anunciar nuevas ratificaciones. Mañana 6 de agosto en el contexto pues, del aniversario de Hiroshima, y puede que nos estamos acercando bastante a 50 y eso es bastante positivo. La ratificación más reciente en el mundo fue Botsuana, la ratificación más reciente en julio, la ratificación más reciente de la región fue Paraguay. Y ahora mismo tenemos en la región, tenemos en la región 11 países, estados partes: Paraguay, México, Cuba, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, El Salvador, Panamá, Bolivia y Ecuador. Colombia y Brasil han firmado el tratado, pero no lo han ratificado, y la Argentina no lo ha ni firmado ni ratificado. Entonces, ahí hay trabajo por hacer para todos, para informarnos, para que el mensaje le llegue a los gobiernos respectivos de esto. Y ya casi voy a terminar. Una conclusión, una enseñanza del proceso es que los países chicos tienen mucho poder si se ponen activos en estos procesos diplomáticos. Y se cambió la percepción de que solo los países que tienen armas nucleares o pueden entrar en conflicto con los que tienen armas nucleares, que solo a ellos les compete. Y la verdad es que no, a toda la humanidad le compete este asunto de las armas nucleares por sus consecuencias catastróficas, porque es imposible que puedan respetar preceptos básicos del derecho internacional humanitario, de distinción, de precaución, de proporcionalidad, etcétera, y porque diplomáticamente tiene efecto. Y se ha demostrado, y se demostró con el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que con esfuerzo, con determinación, con alianzas entre estados y sociedad civil, podemos lograr esto. Entonces, ya para terminar, recordemos que esto es un momento solemne, pero no es solo un momento para recordar. A mí me parece que es un momento también para pensar en estrategia, para pensar en acción y para ver cómo juntos podemos eliminar esta amenaza inaceptable de las armas nucleares. Gracias. Muchas gracias, César, por tus palabras. Y quisiera subrayar 3 hechos importantes de lo que has mencionado, de que la idea, la propuesta, la visión de un tratado de prohibición es ampliamente apoyado por la sociedad civil, definitivamente, ¿sí? Por los organismos internacionales, por la cooperación internacional. Tenemos un reto enorme con los países poseedores de armas nucleares, pero también tenemos reconocimientos tan importantes como el Premio Nobel de la Paz. Que esto es un aliento, un aliciente, una esperanza en que estamos en el lado correcto de la historia. El tratado de prohibición debe darse. No puede pasar un año más sin tener esto. Entonces, porque es una señal al mundo. Nosotros, nosotras, como sociedad civil, estamos empeñados en salvar nuestras vidas, en tener una vida segura para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, tenemos este reconocimiento, tenemos el apoyo, tenemos retos y tenemos que trabajar mucho aún más, pero estamos en el buen camino y esperamos definitivamente que el día de mañana tengamos noticias de nuevas ratificaciones o nuevas firmas. Quisiera yo ahorita pasarle la palabra
y agradecerte ante todo, César, por tu presentación, por tus láminas y siempre por contar contigo para todas estas luchas. Tú eres el compañero de luchas. Tenemos una compañera que se llama Masumi Matsumura, que ella trabaja y es activista de otra iniciativa también para luchar por la paz y un mundo libre de armas nucleares, que trabaja para el Peace Boat. Esto es para el barco de la paz. Eso, y que navega por todo el mundo y llega a puertos exactamente con libacuchas y para dar conferencias y sensibilizar al país en donde desembarcan. Y yo quisiera confirmar si tenemos ya la presencia de Masumi, porque me parece muy interesante que les platique a ustedes cómo opera un barco para la paz. Entonces, ahorita le daríamos la palabra a Masumi y muy bienvenida a nuestro webinario. Bueno, Sí. ahora sí. Bueno, buenas noches allá en América Latina. Bueno, aquí en Japón, buenos días. Ya está llegando a la hora de, bueno, justamente la hora que lanzó la bomba atómica en este momento. Lo siento mucho que yo tenía que volver al hotel para buscar una sobreviviente de Hiroshima. Entonces no puedo estar enfrente del domo de Hiroshima. Sin embargo, después les mando una foto y video desde allá cuando hacemos un minuto de silencio. Nosotros estamos aquí a partir de ayer que organizamos un debate de los parlamentarios japoneses para hablar sobre la ratificación de tratado. Bueno, ya nosotros adelantamos un poco a poco sobre el proceso de ratificación en Japón también. Hoy día es justo 65 aniversario después de la bomba atómica y el sobreviviente promedio de edad de Hibakusha es 83 ahora. Entonces, es el siglo 3/4, bueno, nosotros tendremos un siglo después, 25 años después, y en esa época quizás nosotros no tendremos la oportunidad de escuchar su voz real. Yo voy a intentar enviar al WhatsApp el círculo. No sé si alguien de ustedes pueden poner en la página web, alguna red social, el testimonio de Koko Kondo, que va a dar testimonio sobre su experiencia. Bueno, ella es amiga de Setsuko también y vivió mucho tiempo en Estados Unidos porque no podía vivir más en Japón por discriminación y también tristeza. Y creo que la influencia para los sobrevivientes y también las víctimas de bomba atómica sigue mucho tiempo, por generaciones. Y su deseo solamente es no querer repetir misma historia, misma tragedia a las generaciones nuevas. Entonces, bueno, nosotros tenemos, como los japoneses, tenemos en honor de seguir transmitiendo su voz, aunque ya está envejeciendo tanto. Bueno, estoy con ellos por todo el día hoy y los jóvenes japoneses estamos intentando transmitir lo más posible para que les llegue el mensaje de paz. Bueno, muchísimas gracias. Saludos, un abrazo fuerte desde Hiroshima y yo voy informándoles en las fotos, los mensajes desde aquí, hoy en día, 6 de agosto. Muchísimas gracias. Bueno, tengo que irme, pero sí, seguimos con ustedes. Chao, gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Masumi. Realmente que nos parece muy lindo que estés en Hiroshima en estos momentos tan cruciales y ya muy acercándonos a la hora, ¿no?
Entonces, que como lo dijimos anteriormente, vamos a tener nosotros también un minuto de silencio en el momento exacto cuando fue lanzada la bomba atómica. Para esto, ahora tenemos otra compañera japonesa que también muy querida por nosotros, colega, se llama Ana Ikeda. Ana Ikeda trabaja en una oficina para asuntos de la ONU que se llama de Soka Gakkai Internacional. Esto es una organización budista dedicada a la paz, la cultura y la educación. Es activista de ICANN, como todos nosotros, y ella se centra principalmente en la región del Caribe para lograr las ratificaciones. Ella nació en Japón y le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo sus palabras. Ana, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, María Eugenia y CELAC, por la invitación. Me alegro mucho participar en este webinario. Un día como hoy en Japón, ¿no? El 6 de agosto, se recuerda 75 años del bombardeo atómico que destruyó la ciudad de Hiroshima. Primero, antes de introducir el minuto de silencio, quiero leer una parte de la declaración interreligiosa en conmemoración del aniversario de Hiroshima y Nagasaki este año, firmada por 189 organizaciones. Es una traducción no oficial. Muchos han delegado las historias de los horrores de este tiempo a nuestro pasado lejano. Historias que solo se volverán a visitar cuando ciertos líderes consideren necesario recordarles a sus ciudadanos lo que otros podrían hacerles si renunciaran a sus propias capacidades nucleares. Pero no olvidaremos ni ignoraremos el poderoso testimonio de los afectados por el desarrollo, prueba y uso de armas nucleares. Estamos comprometidos a acabar con las armas nucleares para siempre, para honrar a los Hibakusha y para salvar a nuestros hijos e hijas, nietos y nietas y futuras generaciones de experimentar lo que sufrieron. A medida que construimos un mundo donde la igualdad, la paz, la justicia son abundantes para todos, no hay lugar para las armas nucleares en nuestro futuro compartido. Bien, ahorita vamos a abrir, porque también nos es importante que ustedes también se manifiesten, escucharles a ustedes, pues lo que piensan, cómo pueden ustedes ser partícipes de toda esta campaña, cómo pueden ustedes también tener una vocación de activista para un mundo mejor, para un mundo seguro. Entonces, a todos y todas, mi nombre es María Pía Devoto, yo soy de CELAC. Quería comentarles, darles la bienvenida a esta reunión, agradecerles a Luciana, a María Eugenia, a César, a Masumi, a Ana, su participación y hacerle, ustedes que están trabajando en estas, que se conviertan en activistas de este tema también, porque hace a la seguridad de todos y hace a la humanidad en general, y nosotros estamos en un país que está comprometido con el desarme nuclear, pero aún no ha firmado el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que ya las tiene prohibidas por el Tratado de Tlatelolco. Entonces, es acompañar a la comunidad internacional, y si bien sabemos y tenemos nuestras dudas de qué es lo que va a suceder con aquellos que los tienen, ¿no? El Tratado de No Proliferación Nuclear cumplió sus objetivos de no proliferar, pero no cumplió los objetivos de desarme, como nos estaba comentando César, y cuando entre en vigor el Tratado de Prohibición Nuclear, aquellos que tienen las armas con el supuesto derecho de posesión, ¿no? Porque el Tratado de No Proliferación Nuclear le permite a los garantes de la paz, que es súper paradójico, ¿no? Que los garantes de la paz sean aquellos
que son los que poseen las armas nucleares, cuando el Tratado de Prohibición Nuclear entre en vigor, aunque no lo haya firmado Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, va a ser ley internacional, y teniendo armas nucleares van a estar violando una ley internacional. Y a nivel internacional, los que trabajan en relaciones internacionales saben que lo que se llama estigmatización existe, y eso es el camino que nosotros estamos transitando, el camino de la estigmatización, para que las armas nucleares, que de por sí el peligro es su sola existencia. Yo voy a intentar, porque voy a intentar compartirles pantalla, porque estoy en vivo desde, no sé dónde, compartir. No sé si ven, eso es lo que está sucediendo en este momento en Hiroshima. En español. Pía, mientras vemos las imágenes y... Pues mientras vemos las... perdón. No, mientras vemos las imágenes, quería primero agradecer a la gente que me está escribiendo. No me pasa nada, siempre me ven sonriendo y haciendo chistes. No me pasa nada, estoy bien. Obviamente es un momento de conmemoración de un trágico evento, por eso, digamos, la seriedad del caso. Pero quiero, porque está en mi ADN, quiero contarles y transmitirles, está en mi ADN ser positiva y pensar en un futuro que podamos advertir y podamos propagar un cambio. Lo que creo, y recién Pía lo decía, es que cuando entre en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, independientemente de que haya, algunos alumnos siempre me preguntan, bueno, Luciana, pero ¿sirve un tratado que tenga 50, 60, 70, pero que los 17 o los 16 países que tienen las armas nucleares no las firmen? Claro que sirve. Sirve por dos motivos. Primero, porque es una ley internacional, y después, porque por suerte vivimos, muchos de nosotros, en democracia. Y la democracia hace que seamos los ciudadanos los que con nuestras elecciones y nuestro voto podamos elegir a los dirigentes que estén de acuerdo con nuestros pensamientos y lo que nosotros queremos que hagan cuando estén liderando nuestras naciones. Obviamente que no va a haber un cambio radical de la noche a la mañana, pero si nosotros nos comprometemos como ciudadanos a exigirle eso a nuestros líderes, obviamente podremos tener algo o algún cambio en este sentido. O sea que no quiero dejar de mencionar esto, que nosotros vemos como los 14.000 ojivas que todavía existen, es difícil, pero no es imposible, que teniendo un plexo legal normativo acorde, nosotros podemos exigirles a futuro a nuestros dirigentes y a nosotros mismos, desde la academia y desde los diferentes grupos como están ustedes de ICANN y diferentes ONGs, que obviamente son clave para seguir poniendo esto en agenda internacional, podemos llegar a tener un cambio sustantivo en algunas regiones del mundo. Así que quiero dejar esto en claro y también poner una cuota positiva a esto que estábamos hablando de desafíos y amenazas, que todos lo sabemos, pero que quería hacer y quería dejar en claro que hay una posibilidad de una sonrisa a futuro. Gracias. Gracias por el comentario. Y sí, consideramos absolutamente oportuno, porque definitivamente la entrada en vigor del tratado es el inicio también, no es que el proceso concluya, al contrario, se inicia, y definitivamente esto sería para que, como un disuasivo para los países que tienen armas nucleares, que se tienen que apegar a la legalidad, al derecho internacional, y definitivamente se seguirá trabajando con estos países para que lo firmen y que se incorporen. Entonces, te agradecemos mucho las palabras, te podíamos tener a otro comentario, otra intervención antes de llegar al minuto, y muchas gracias por las fotografías. Estamos viendo en vivo ahorita lo que está pasando en esa ciudad, que hace 75 años fue bombardeada y destruida en su totalidad.
Si tuviéramos otro comentario, lo agradeceríamos antes de entrar al minuto. Pues yo iba a comentar, maestra, como mientras llegamos al minuto, que por si les interesa, que mi experiencia cuando estuve allá para el aniversario 70, hace 5 años, que hoy día será diferente por las restricciones del coronavirus, pero que en condiciones normales eso es apoteósico, desde muy temprano por la mañana, todas las calles de Hiroshima, gente caminando hacia el Parque de la Paz, y hay como en el 70 me parece que había como 40.000 personas, parece un concierto pues muy lleno, el primer ministro japonés llega, dignatarios internacionales, en fin, es muy, muy emotivo ese momento. 50.000 personas y quedan 10 toneladas de las grutas de papel por la paz. Entonces también hay escuela de vivo está, bueno, disculpe que todavía no le hacemos llegar la foto. Bueno, aquí teníamos algunos comentarios Y también aviso que no va a haber para tortura de las palomas debido a la razón de público conocimiento. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos. ¿Sí? ¿Sí es ok? Nos parece muy importante que toda esta movilización, este honrar a las víctimas, pueda tener una incidencia en el gobierno japonés para que firme y para que ratifique el tratado. Sí sería eso un gran paso para todos los sobrevivientes, ¿sí? Y un reconocimiento a las víctimas en que Japón ratificara el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Bueno, pues tenemos, quisiera ver si hay otro comentario, tenemos todavía algunos minutos más. Estamos en el minuto de silencio, maestra, María Eugenia. Sí, bueno, son las 8:15. Ok. Con el ritmo de la campaña, vamos a desear la paz en el mundo, la paz eterna. Un minuto. Dice que levante de pie, pero bueno, no lo hacemos. Terminamos. Tome asiento, por favor. Terminó el minuto de silencio. Ana, ¿quieres decir unas palabras, por favor? Sí, muchas gracias por sus comentarios y me emociona mucho hacer esto, ¿no? Con ustedes en hoy. Y también quiero expresar mi agradecimiento a los Hibakusha, los afectados y sobrevivientes del ataque, y por eso seguimos nuestra lucha por la paz y por un mundo libre de las armas nucleares. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes, a todo el auditorio, a las personas que expusieron el día de hoy. Pero aquí no termina nuestro compromiso. Les invitamos nosotros ahorita también a que visiten el Museo de Hiroshima, que visiten el Museo de Nagasaki,
que visiten la página de ICANN, en donde se pueden ustedes firmar a un petitorio que, por la situación de la abolición de las armas nucleares, que quisiéramos que lo firmaran, quisiéramos que se unieran a nosotros. Mientras más personas seamos de este lado de la historia, mejores resultados y más prontos resultados vamos a tener. Entonces les invitamos a que firmen este petitorio y también a que incidan en sus gobiernos. En los países que no han todavía ratificado o firmado el Tratado de Prohibición, pues la sociedad civil somos una fuerza y somos un motor y podemos hacer los cambios. Entonces, estamos nosotros en organizarnos, en tener conciencia. Yo creo que este webinario nos ha hecho conciencia, nos ha dado información y estamos, yo creo que listos para actuar. Todos somos parte de la historia, todos nos debemos a esto. Entonces, yo quisiera también que que visitaran la página de ICANN para ver los testimonios de los hibakusas. Entonces, ahí van a poder ver ustedes los testimonios de los sobrevivientes que son muy honorables y que nos han permitido conocer a través de sus voces y su terrible experiencia cómo fue esos momentos desgarradores no solo para las víctimas, sino también para la historia. Con esto estamos cerrando, con esto concluimos un webinario más por parte de CELAC, con el compromiso de todos. Todos somos partes de la historia, todos tenemos una responsabilidad y los invitamos a seguirnos. También visiten nuestra página, visiten también ICANN y, por supuesto, que tengan muy buena tarde y continuamos. Muchísimas gracias y que quisiéramos continuar con ustedes con la comunicación. Hasta la próxima y muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias al CEPI también por acompañarnos y sumarse. Muchas gracias, Luciana, María Eugenia, María Pía, Candelaria, Ana. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Masumi. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Uy, Quilla. ¿Quién dijo ahí Barranquilla? Gracias. Gracias, Adiós, Masumi, muchas gracias. Chao, chao, Masumi, gracias. Les queremos mucho. Igualmente, que te vaya bien en Hiroshima. Gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, colega. Ay, Masumi tiene la imagen perfecta ahí. Sí, sí, miren la imagen de Masumi. Miren la imagen que tiene Masumi de una de las estructuras más emblemáticas de Hiroshima que quedó en pie después de las pocas estructuras que quedó en pie cuando cayó la bomba y la ciudad de Hiroshima se fue. En lugar de recuperarla, porque Hiroshima es una ciudad que se ve muy nueva, por obvias razones, porque hubo que reconstruir, pero estos decidieron dejarlo así destruido, esa estructura, para que sea un memento, un testimonio, exactamente. Queridos, muy satisfecha con el webinario. Creo que ojalá el mensaje haya llegado. Definitivamente que llegó, ¿verdad? Y